A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Qué gusto saludarlo, doctor Guerrero. Tenga usted buen día, muy amable, muy gentil. ¿Cómo está, don José? Gusto estar con ustedes en esta tarde para conversar sobre este tema tan interesante que está originando tantos comentarios sobre el caso de la restitución de la doctora Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación, resolución emitida por la Junta Nacional de Justicia. En efecto, ¿cuál es su opinión que tiene usted respecto a esta resolución que repone a Patricia Benavides como fiscal de la Nación? Es legítima. Es una resolución que considero que se ha dado dentro de las facultades constitucionales que tiene la Junta Nacional de Justicia y naturalmente ellos han tenido bajo sus argumentos y fundamentos en que en la propia resolución se establece declarar nula la resolución que la destituyó como fiscal suprema y como fiscal de la Nación y la restituyen en el cargo de fiscal suprema y también como fiscal de la Nación. O sea, desde esa perspectiva, doctor Guerrero, la Junta Nacional actuó dentro de sus competencias. La respuesta es sí, dentro de sus competencias constitucionales y legales. Mi estimado don José, nosotros nos encontramos en un Estado de Derecho y en el Estado de Derecho, nos guste o no nos guste, tenemos que respetar y acatar las resoluciones no solo de la Junta Nacional de Justicia, más conocida como la JNJ, sino de todos los poderes del Estado, sea poder ejecutivo, legislativo, judicial, y todos los organismos institucionales autónomos. No podemos nosotros desconocer o no acatar las resoluciones de las autoridades, tanto constitucionales como judiciales, o inclusive resoluciones también inclusive políticas, ¿no? Por ejemplo, un presidente regional emite resoluciones, un alcalde emite resoluciones, el Poder Judicial emite resoluciones, la Fiscalía emite disposiciones, la policía, el policía de tránsito nos multa si cometemos alguna infracción de tránsito y tenemos que acatarlas. Y si no nos gusta o no estamos de acuerdo, interponemos las acciones correspondientes, ¿no? Ese es el Estado constitucional de derecho. Ahora, ¿cuál cree que sea la razón que aduce la doctora Delia Espinosa de no querer acatar esta decisión? Desde su punto de vista, Bueno, usted dice que se ajusta estrictamente a las atribuciones que tiene la Junta Nacional de Justicia, emitir resoluciones disciplinarias y administrativas, pero en este caso es una decisión que reincorpora, o en todo caso que restituye en funciones como fiscal de la Nación a Patricia Benavides. efectivamente, fíjese, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con el fondo de la resolución, lo que nosotros estamos acá en este momento analizando y comentando es si la Junta Nacional de Justicia ha tenido competencia y atribuciones para emitir la resolución que restituye a la doctora Patricia Benavides como fiscal suprema titular y en el cargo de fiscal de la Nación. Entonces, si nosotros analizamos desde un punto de vista eminentemente constitucional y como dije hace un momento legal, esa resolución está emitida por miembros de la Junta que están en funciones. No había ningún cuestionamiento a ningún miembro de la Junta. De los 7, 6 han firmado esta resolución con respecto a sus atribuciones. No había ningún cuestionamiento. Lo que se entiende por parte de la doctora Delia Espinosa es que la Junta Nacional de Justicia no tendría atribuciones para nombrarla a la doctora Patricia Benavides como fiscal de la Nación, porque esa es una atribución propia de la Junta de Fiscales Supremos. Eso es cierto. De acuerdo con la ley orgánica del Ministerio Público,
el máximo órgano del Ministerio Público, valga la redundancia, o la Fiscalía de la Nación, es la Junta de Fiscales Supremos titulares. Solo votan los titulares. Por lo tanto, en esa parte, la doctora Delia Espinosa está en lo correcto. Solo puede nombrar a un fiscal de la Nación la Junta de Fiscales Supremos en votación directa o por mayoría. Es decir, una vez que se nombra, el cargo dura 3 años. Pero en este caso, si nosotros analizamos el caso, no se olviden que el antecedente es que cuando la destituyeron a la doctora Patricia Benavides, se le encargó interinamente la Fiscalía de la Nación a un fiscal supremo titular, interinamente. Luego, a la doctora Patricia Benavides ya sale la resolución por la anterior Junta Nacional de Justicia, donde la destituye, y es donde la Junta de Fiscales Supremos se reúne, ya destituida por la Junta Nacional de Justicia anterior, y nombran a la doctora Delia Espinosa. Ahora, sí, la actual Junta, permítame, quiero terminar la idea, por favor, le ruego. ¿Cómo no? Solamente 10 segundos. Ahora, la actual Junta Nacional de Justicia declara nula esa resolución de la anterior Junta, de los miembros anteriores, y la repone en el cargo de fiscal suprema titular y fiscal de la Nación. Entonces, a mi gusto, a mi entender, naturalmente acá ha habido un error, puesto que si nosotros hacemos ese análisis de que la Junta no puede nombrar un fiscal de la Nación, que es correcto eso, no puede nombrar, porque no está entre sus atribuciones, entonces, ¿cómo la anterior Junta no solo la destituyó como fiscal suprema, sino como fiscal de la Nación? Ese es el error, en mi modesto entender. Ahora, puesto que si la anterior Junta solo lo hubiera destituido como fiscal suprema titular y se hubiera reunido la Junta de Fiscales Supremos y obviamente bajo esa resolución de destitución le hubieran también destituido del cargo de fiscal de la Nación, esta actual Junta lo único que hubiera podido hacer es restituirla como fiscal suprema titular, que es lo que sí se le está reconociendo. La doctora Delia Espinosa, me parece que también es el sentir de los demás fiscales supremos titulares, es que regrese o la reconozcan como fiscal suprema titular, más no como fiscal de la Nación. Ahora, uno de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, el doctor Francisco Tábara, le argumenta que en el caso de la decisión de la Junta no se podía proceder, ya que Patricia Benavides, su caso, está en el Poder Judicial. Entonces, eso se ajusta. Bueno, eso es lo que dice el doctor Tábara, también es correcto. La doctora Patricia Benavides se enfrenta a varias investigaciones y también tiene procesos en el Poder Judicial. Pero no nos olvidemos de algo que establece la Constitución. Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad. Y obviamente se convierte en una cosa decidida, ¿no? Porque ¿qué pasa si en un caso condenan a una persona X y esta persona X interpone un recurso de apelación sobre esa sentencia que lo condenó por algún delito? Esa persona sigue gozando aún de la presunción de inocencia que establece nuestra Constitución. ¿Y qué pasa si un órgano superior confirma esa resolución de condena? Le quedaría un último recurso, que es el recurso de casación para llegar a la Suprema. Y seguiría gozando aún de la presunción de inocencia, porque todavía le queda un recurso de casación, y se interpone el recurso de casación, y si la Suprema revoca la resolución de la instancia inferior, obviamente esa persona es declarada inocente y por lo tanto
no surtiría el efecto de una condena. Pero si la Corte Suprema confirma en la casación la condena, es ahí donde ya a cualquier persona se habría ya terminado su presunción de inocencia y ya no sería un presunto responsable, sino sería un responsable penal o un condenado. Ahora, doctor, ¿la dilación a acatar la medida de la Junta Nacional de Justicia puede interpretarse como un desacato? ¿Es lo que ocurre en este momento con... Defini- ¿Sí? no, definitivamente considero que acá no nos olvidemos que los fiscales supremos, de conformidad con el artículo 99 de la Constitución, eh, tienen el tema del antejuicio político, la prerrogativa del antejuicio político. Considero que acá sí habría infracción constitucional. Eso es lo que considero, puesto que hay una resolución, como les dije hace un momento, nos guste o no nos guste, ¿correcto? Esté bien o no esté bien. Eso es un tema ya de fondo, que se analizará en el momento que corresponda. Pero ya Y, hay una resolución y se tiene que acatar. y el Y otro tema, obviamente doctor. interponer, permítame, con esto termino, y si no estoy de acuerdo con esa resolución, interpongo las acciones legales que correspondan o las acciones constitucionales que correspondan. Ahora, por la misma situación que se presenta, ¿no es conveniente que la Junta Nacional de Justicia salga y explique por qué esta decisión con suma claridad? Naturalmente, estoy completamente de acuerdo con usted. Eso es lo que particularmente he señalado en otro medio de comunicación, en una entrevista que me hicieron el día de ayer por la noche, que el presidente de la Junta Nacional de Justicia eh, debería salir a una conferencia de prensa y explicar los motivos, los fundamentos, los argumentos de su resolución. No olvidemos que este tema nace y se origina por la Junta Nacional de Justicia, la actual Junta Nacional de Justicia, que ha emitido esta resolución. Por lo tanto, entiendo que ellos han tenido que evaluar que actualmente hay una fiscal en ejercicio de la Nación y elegida por la Junta de Fiscales Supremos. Considero que ellos han tenido que también tener en consideración, disculpen digamos, la forma de expresarme, ¿ya? Que la doctora Edel Espinosa es una fiscal suprema titular y que está ejerciendo el cargo de fiscal de la Nación, elegida por la Junta de Fiscales Supremos. Lo mínimo que puedo comprender es que la Junta Nacional de Justicia y los 6 integrantes que han votado por esta resolución, a excepción del doctor Tábara, que no ha votado y ha expresado que iba a votar en contra, y ha expresado sus motivos en medios de comunicación el día de ayer, y me parece también antes de ayer, ¿ya? ¿Por qué han votado y han repuesto a la doctora Patricia Benavides, sabiendo y conociendo que actualmente hay una fiscal de la Nación en función? Ahora, finalmente, doctor, Guerrero, por una respuesta corta, ¿es necesario reformar en estas circunstancias el Ministerio Público? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y de verdad bastante comprometedora, por decirlo de alguna manera, ¿no? Considero que toda reforma tiene que haber dada con base, ¿no? Sugiero que en este caso se pueda tratar de solucionar este tema por la propia Junta, ¿no? Porque intervenir el Ministerio Público con alguna comisión o reformarla es una posibilidad, pero por el momento, en esas circunstancias, no considero que sean las más apropiadas. Muy bien, doctor Alex Guerrero, es procurador anticorrupción, reconocido abogado penalista. Yo le agradezco la gentileza que he tenido de compartir esta comunicación a través de Conexión Perú en RCR.
Gracias, muy amable como siempre. Un gusto y buenas tardes. Buenas tardes. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.